¿Qué tal? Muy buenos días, espero que estén todos bien. Solo en el inicio de este video comentario quisiera decirles pues el favor de la suscripción a mi video comentario Sociedades de Pensamiento con Carlos Monroy, el último de sus amigos, pero el primero en escucharlos. Lo mismo que en TikTok y otras plataformas como aquí. Estamos en Facebook, llegándonos a los otros dos espacios, YouTube y TikTok. Buenas noticias para los maestros del Estado de México. La maestra Delfina Gómez inició una primera etapa de entrega a 600 maestros y maestros de su basificación. Esto de un total que llegarán a ser de 3.266. En esta acción, la gobernadora cumplió ya uno de los compromisos adquiridos con el magisterio, brindando certeza laboral a cientos de trabajadores de la educación del subsistema federalizado, lo que es un aliciente para el gran esfuerzo que realizan todos los días en favor de la niñez y la juventud mexiquense, nuestros maestros. La meta, dijo la maestra Delfina Gómez y nuestra gobernadora, la meta que se tiene es que para próximas fechas es dar 3.206 basificaciones, 3.266 basificaciones, iniciando con estas 600 en esta primera etapa, y así sumaremos más porque la intención es seguir logrando hacer justicia para nuestros maestros. Aseguró que en este evento que fue realizado en Texcoco, allá en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, la gobernadora destacó la labor que realizan todos los profesores y profesoras para brindar mejores condiciones al frente de las aulas y con ello mantener una educación de vanguardia y de alto nivel para nuestros hijos. Y ahí refrendó entonces este compromiso de seguir trabajando por el bien de los maestros y de la educación. Dijo que se hará todo el esfuerzo necesario para que se pueda tener escuelas dignas y un mejor servicio educativo a través de la recomposición de lo que se tiene que hacer en nuestras instituciones, según afirmó. Allí estuvo acompañada de la titular de la Secretaría de Educación Pública Federal, Leticia Ramírez Amaya, quien puntualizó que el papel del gremio docente es defender el trabajo educativo y sacar adelante al país, y consideró que las y los maestros son sembradores del porvenir del pueblo al trabajar para seguir construyendo una nación más justa y soberana. Entonces, también alentó a todos los maestros y felicitó también a los maestros por este proceso de basificación de cientos de maestros que pues reciben una muy buena noticia. Y pues por otra parte hay que decirles que en términos de lo que es la política social de la profesora Delfina Gómez, de la gobernadora, pues hay un asunto muy interesante en términos de política social, como les decía. Estamos en la cuestión del salario rosa, como se conocía. Entonces, se ha especulado mucho si permanece o no. Ya no hay salario rosa. Las madres en el Estado de México dejarán de recibir, o ya lo dejaron de recibir, incluso el apoyo del salario rosa, que era el programa pues creado y por Alfredo del Mazo, el programa estelar, que ya no se encuentra vigente, puesto que la maestra Delfina Gómez lo va a sustituir con un nuevo programa. Ya había sido anunciado, le llaman Mujeres del Bienestar o Mujeres de Bienestar. Y pues, ¿cómo están las cosas? El programa estrella que tenía Alfredo del Mazo, que era el salario rosa, terminó su vigencia el pasado 4 de septiembre. Esto de acuerdo con las reglas de operación. Las beneficiarias recibieron el último pago el 25 de julio. Y previo al inicio de esta administración, encabezada por Delfina Gómez, Horacio Duarte Olivares, quien es ahora el secretario general de gobierno del Estado de México, pues confirmó precisamente el final del salario rosa, pero dijo que el gobierno de Delfina Gómez impulsará una nueva política social. Y así tajante lo dijo Horacio Duarte en aquella ocasión. Ya se terminó
el gobernador del estado, Alfredo del Mazo, y su equipo decidieron que el salario rosa concluyera el mes de julio, y derivado de eso nosotros, como nuevo gobierno, tenemos ya una propuesta de política social. Le llamo Mujeres con Bienestar, este programa, pues todavía tendrá que contar con un apoyo económico, ya lo había dicho la maestra Delfina, hay que ver las posibilidades financieras de sostenerlo, hasta dónde puede llegar, cuánto se le puede aportar a las madres, porque el salario rosa era un esquema sectario, es decir, solamente para madres priistas, y eso, señoras priistas, que apuntalaba la campaña de Alejandra del Moral, que por cierto fue la secretaria de Desarrollo Social de Alfredo del Mazo y quien manejaba este programa, el salario rosa, únicamente a mujeres, que movieran a mujeres y a familias para apoyar la campaña de Alejandra del Moral. Pero eso terminó, ahora tiene que ser universal. Por eso la maestra Delfina Gómez dice que con el cambio de gobierno, con su gobierno, las mujeres serán mucho mejor valoradas, se acabará con la presión y el condicionamiento para acceder a apoyos, como era precisamente el salario rosa, era por presión a las mujeres, coacción y condicionamiento. Bueno, aunque hasta el momento no se ha hecho oficial la información completa del nuevo programa, las autoridades afirman que los apoyos ahora llegarán de manera directa, como es la pensión para el adulto mayor y las becas para estudiantes que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador a nivel federal. Y entonces, para las próximas semanas ya se verá, cuando se haga el estudio de impacto financiero y social, se verá cuando el gobierno estatal dé a conocer todos los detalles sobre este programa Mujeres de Bienestar. Y en la mañanera del día de hoy, el presidente llamó a una campaña para informar a los mexicanos en Estados Unidos sobre lo que se está viviendo y no se dejen manipular, sobre lo que se vive allá y lo que se vive en México. AMLO anunció que habrá en nuestro país una reunión de al menos 30 cancilleres para hacer una revisión de la situación migratoria. Tenemos que evitar que se incrementen los flujos migratorios, porque este no es un asunto exclusivo de México, es un asunto mucho más grave, es un asunto de carácter estructural que involucra a muchos países, desde Estados Unidos hacia América del Sur, sobre todo pasando por México, América Central y países que han incrementado su flujo migratorio hacia México en busca del sueño americano, como Haití y Venezuela. Destaca la relación también económica y comercial con Estados Unidos al mencionar que el fortalecimiento de grupos para atender diversos temas como migración y seguridad estarán dentro de este esquema que se tratará con los cancilleres. Se está buscando llegar a un acuerdo migratorio atendiendo las causas de fondo. Y por eso también recordó que ha habido, entre otras cosas, en las relaciones México-Estados Unidos, pues los resultados positivos del TECMEC, que también se hace con Canadá, el tratado de libre comercio, tratado México, Estados Unidos y Canadá, y recuerda el proceso inicial para lograrlo con Donald Trump, y después con las buenas relaciones que tiene con Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos, y se está avanzando en atender los problemas que estamos enfrentando, lo que tiene que ver con la migración y el narcotráfico, y al decir narcotráfico, tráfico de armas también, tráfico de drogas, sobre todo el asunto del fentanilo. Destacó el presidente que en el primer semestre de este año, entre contrapartida en un círculo virtuoso, digámoslo así, llegaron a México 30,000 millones de dólares de inversión extranjera, y resaltó además la presencia de 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, donde dice el presidente, ahora hay un despertar de nuestros paisanos mexicanos, están mucho más orgullosos, muy conscientes de lo que significan, de lo que aportan, según declaró el presidente, y acusó por esta situación las campañas politiqueras que se están dando en Estados Unidos por parte de senadores republicanos contra México por las elecciones del próximo año, mencionando en este caso a Bob Menéndez, y las intenciones de otro republicano, de invadir México. Entonces dice, otra vez destaca que estadounidenses se han venido por eso a vivir a México. Si fuese nuestro país como lo pintan los medios y los conservadores en Estados Unidos, nadie vendría a vivir a la Ciudad de México.
está llena de estadounidenses. Eso no pasaba antes, dice el presidente, y al referirse de nuevo a este tema, porque yo lo había tocado en alguna mañanera, aseguró que muchos ciudadanos de Estados Unidos estaban en el Zócalo durante el grito de independencia, felices. Si usted vio el desfile y vio imágenes, habrá sido testigo de jóvenes, muchachas, chicas estadounidenses o de otra parte canadienses, pudiera ser también, felices con el grito de independencia, con las voces del presidente. Por eso dice AMLO, hay mucha tinta de cara a las elecciones en Estados Unidos, hay como una especie de competencia a ver quién dice más barbaridades de estos tipos, quién es más atrevido para amenazar a México con juicios temerarios, y por eso habla la presencia de norteamericanos en la Ciudad de México, por ejemplo en la Colonia Condesa, en Polanco, en el Valle, en la Roma, ¿no? Mucho gringo que se ha provocado también inflación en esas colonias, todos los servicios, los restaurantes, etcétera, son más caros. Y habló de la herencia de la honestidad, ya que le preguntaron sobre el tema de la corrupción, dijo que en alguna etapa de nuestra historia el tema de la corrupción no se hablaba en el pasado. Recordaba al libro del Chilam Balam, y por ahí podremos mencionar a algún otro como el de la visión de los vencidos, donde nuestros pueblos originarios pues veían incrédulos la voracidad, la codicia y la avaricia de los conquistadores. Y por eso dice, pues hay que estudiar el tema de la corrupción en las universidades, porque no se habla ahí, ni tampoco en los medios, ni en el Congreso. El periodo neoliberal fue de corrupción y saqueo, lo expresó de nuevo el presidente. Entonces hay que arrancar de raíz, de tajo, la corrupción. Desde abajo lleva mucho tiempo, mucho trabajo, exige perseverancia. Lo importante es no ceder, por eso llama a señalar y estigmatizar al corrupto. Aquí en el Estado de México hay muchos, La corrupción llegó con los invasores, dice López Obrador, como les decía, y otra vez dice que México ha resistido por sus raíces profundas de honestidad en los ciudadanos. No se permite la corrupción de nadie, es cero corrupción y cero impunidad, sea quien sea. Esta es mi convicción, dice el presidente. Hay que purificar la vida pública del país, lo expresó, y al decir el principal problema de México, pues era la corrupción, y sigue siendo difícil, pero hay que combatirla y no ceder. Y en este aspecto, la maestra Delfina Gómez, ahora que inicia su gestión con programas como una copia fiel del original federal, es decir, del producto del movimiento de la Cuarta Transformación en materia económica y social, cultural, educativa, de salud, etcétera, pues sí, hay que combatir la corrupción. ¿Cómo lo hará? Empezando ya, como lo ha dicho, el tema de la austeridad, y el otro también, cero tolerancia a la corrupción. Por ahí se verá el ejemplo del Insurgente, de este magnífico tren que va de Sinacantepec y llegará el próximo año hasta Observatorio, el Metro Observatorio, por lo pronto nada más hasta Lerma, pero donde hay en sus casi 50 o alrededor de 50 kilómetros de longitud que lleva el Insurgente, son kilómetros de corrupción y de corrupción que dejó como herencia el gobierno de Enrique Peña Nieto. Imagínese usted, platicábamos algunos amigos, si Enrique Peña Nieto hubiera terminado el ahora Insurgente, el tren Toluca-México, México-Toluca, porque lo hubiera podido terminar bien en su administración, si no fuera por la corrupción imperante que lo desbordó, pues hubiera salido no tan manchado como salió, pero bueno, se hizo de sus compinches el finado Gerardo Ruiz Esparza en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el otro maleante que anda de huida, no sabemos por dónde ande, Luis Videgaray, y sus secuaces de abajito, directores, etcétera, que eran su círculo, que se enriquecieron, y muchos viven por aquí, incluso en este Valle de Toluca, en Metepec, en algún otro lugar cercano, disfrutando de el despojo del erario público, de inflar los precios de materiales
de construcción y todo lo necesario para construir el tren, y por eso tardó tanto en rescatarse por el gobierno federal, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tuvo que venir al rescate, pero no sin antes empezar a hacer una revisión de por dónde fue dándose la corrupción en la construcción de este tren. Es decir, para seguir la huella de la corrupción hay que seguirle la huella al dinero. Y ahí hay muchos involucrados que ya saltaron algunos nombres hace tiempo, pero una vez que vuelva a revisarse el asunto, tendrá que verse bien a bien quiénes son los culpables de la corrupción en torno al Insurgente y otras obras que se dieron en el Estado de México en tiempos, afortunadamente, ya idos, de un PRI en decadencia y ya mandado hasta el tercer lugar del posicionamiento electoral y cada vez más abajo, más abajo, más abajo. Gracias por su atención, que tengan un buen día.